Una niña creció creyendo que su valor dependía del lugar que le habían permitido ocupar. Entre animales, silencio y trabajo duro, aprendió a sostener un mundo que nunca fue suyo. Hasta que un día, sin explicaciones ni despedidas, todo le fue arrebatado. Lo que no sabía era que aquella pérdida no llegaba para destruirla, sino para revelarle quién era sin ese lugar. Porque a veces Dios no te expulsa, te mueve hacia tu verdadero destino. Nunca conoció el calor de una casa propia. Llegó a la hacienda cuando aún no sabía escribir su nombre, con los pies descalzos y la mirada de quien ya ha visto demasiado para su edad. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie quiso saber qué la había dejado sola en el mundo. Simplemente apareció una mañana entre la niebla y el patrón decidió que podía quedarse si se hacía útil. La llamaron Elena, aunque nunca supo si ese era su verdadero nombre o uno que alguien inventó para ella. El establo se convirtió en su hogar. Aprendió a dormir sobre la paja, a despertarse con el mugido de las vacas y a leer el humor del cielo antes de que amaneciera. Mientras otros niños jugaban en la plaza del pueblo, ella cepillaba caballos, alimentaba gallinas y cargaba baldes de agua más pesados que su propio cuerpo. No se quejaba, no lloraba. Guardaba todo dentro, como quien construye muros invisibles para sobrevivir. Los animales fueron sus primeros amigos. Las ovejas la seguían por el campo como si fuera una de ellas. Los perros dormían a sus pies en las noches frías, y había una yegua vieja, de pelaje oscuro y ojos cansados, que dejaba que Elena apoyara la cabeza en su cuello cuando la tristeza se volvía demasiado pesada. Con los años, aprendió a leer las señales del campo mejor que cualquier libro. Sabía cuándo venía la lluvia por el vuelo de los pájaros, cuando una vaca estaba por parir por la forma en que se echaba, cuando la tierra necesitaba descanso por el color de las hojas. Era una sabiduría silenciosa, nacida de la observación y el cuidado, de las horas interminables entre animales que no juzgaban ni rechazaban. Para la gente del pueblo, Elena era parte del paisaje. La veían pasar con sus ropas gastadas y sus trenzas despeinadas, siempre cargando algo, siempre en movimiento. Algunos la saludaban con un gesto breve, otros ni siquiera la miraban. Era como si perteneciera a la hacienda del mismo modo que pertenecían los árboles o las piedras del camino. Pero ella no se sentía invisible, se sentía necesaria. Lo que Elena no sabía entonces era que aquel lugar donde había crecido entre animales y silencio, aquel establo que olía a heno y a tierra mojada, le pertenecía más de lo que cualquiera imaginaba, no por derecho ni por herencia, sino por algo mucho más profundo, por amor. Don Aurelio, el patrón, era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Había heredado aquellas tierras de su padre y su padre del suyo, pero nunca había sentido por ellas lo que Elena sentía. Fue él quien empezó a buscarla cuando había decisiones que tomar. Al principio eran preguntas pequeñas. ¿Crees que debemos mover el ganado al potrero del sur? ¿Has visto cómo está la yegua negra? Elena respondía con pocas palabras, señalando con la mirada o el gesto lo que sus ojos habían descubierto. Don Aurelio asentía, pensativo, y seguía sus consejos sin decirlo en voz alta. Con el tiempo, las consultas se volvieron más frecuentes. Llegó el día en que el patrón no tomaba ninguna decisión importante sin antes cruzar unas palabras con ella. Los trabajadores lo notaban. Veían cómo don Aurelio caminaba hasta el establo, cómo se quedaba hablando con la joven mientras el sol caía, cómo regresaba con el ceño menos fruncido. Elena nunca pidió un lugar. Lo ocupó sin darse cuenta, como se ocupa un espacio cuando se hace falta, y en ese cuidado constante, sin aspavientos ni protagonismos, se había ganado algo que no se compra ni se exige: confianza. Los animales la obedecían con una docilidad que asombraba a los peones más veteranos.
Las vacas más tercas se calmaban cuando ella se acercaba. Los caballos nerviosos bajaban la cabeza ante su presencia. Era como si hablara un idioma que solo las criaturas del campo podían entender. En el pueblo comenzaron los murmullos. Al principio eran comentarios inocentes. Mira cómo el patrón la escucha. Parece que esa muchacha tiene algo especial. Pero los murmullos tienen la costumbre de crecer cuando nadie los vigila. Elena seguía su rutina sin enterarse de nada. Para ella, cada día era igual al anterior. Despertar antes del alba, trabajar hasta que el cuerpo pidiera descanso, dormir con la conciencia tranquila de haber dado todo. No ambicionaba más, no soñaba con otra vida. Había encontrado su lugar en el mundo, o eso creía. Don Aurelio, por su parte, había empezado a ver en ella algo que no encontraba en sus propios hijos, que vivían lejos y apenas visitaban la hacienda. Veía compromiso, veía lealtad, veía ese amor callado por la tierra que él mismo había perdido hace años, ahogado entre papeles y preocupaciones. Una tarde, mientras revisaban juntos el estado de los cultivos, el patrón se detuvo y la miró con una expresión que ella no supo descifrar. «Esta hacienda respira mejor desde que estás aquí», dijo, y siguió caminando sin esperar respuesta. Elena se quedó inmóvil un instante, con el corazón latiendo extraño. No fue orgullo, fue una alarma antigua que se encendió dentro de ella. Y no se equivocaba. La confianza, cuando despierta en el lugar equivocado, se transforma en amenaza. Llegó con el otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire traía ese olor a tierra mojada que anuncia los cambios. Se llamaba Lucía, tenía la sonrisa fácil y los ojos de quien mide todo lo que ve. Don Aurelio la contrató porque venía recomendada por un conocido de la ciudad, alguien que le debía favores antiguos. Desde el primer día, Lucía observó. Notó cómo el patrón caminaba hasta el establo cada mañana. Notó cómo los trabajadores preguntaban por Elena cuando había dudas. Notó cómo los animales se acercaban a ella con una mansedumbre que no mostraban con nadie más. Y notó, sobre todo, el lugar silencioso pero innegable que aquella joven ocupaba en la hacienda. No dijo nada al principio. Sonreía, ayudaba, se mostraba dispuesta, pero por dentro algo comenzaba a arder. ¿Quién era esa muchacha sin familia ni apellido para tener semejante influencia? ¿Qué había hecho para ganarse lo que a otros les costaba años? La pregunta le daba vueltas en la cabeza como un animal enjaulado, y con cada vuelta se volvía más oscura. Lucía empezó a tejer su red donde nadie pudiera verla. Un comentario aquí, una insinuación allá, nada directo, nada que pudiera señalarse. Solo semillas pequeñas lanzadas al viento del pueblo, esperando que germinaran en los oídos adecuados. «¿Han visto cómo el patrón la mira?», susurraba a las mujeres del mercado. «Dicen que ella se cree la dueña de todo. Es extraño, ¿no? Una huérfana sin pasado que de pronto manda más que los propios hijos», comentaba a los trabajadores durante el almuerzo. «Yo no digo nada, pero la gente habla». Elena seguía su vida sin sospechar. Continuaba despertando antes del alba, cuidando los animales, respondiendo cuando le preguntaban. No tenía tiempo para chismes ni energía para intrigas. Su mundo era el campo, el establo, las criaturas que dependían de ella. Todo lo demás le parecía ruido lejano. Pero el veneno no necesita que lo veas para hacerte daño. Poco a poco, las miradas en el pueblo cambiaron. Donde antes había indiferencia, ahora había recelo. Donde antes había respeto silencioso, ahora había murmullos cuando ella pasaba. Elena lo sentía en la piel, aunque no entendía por qué. Se decía que eran imaginaciones suyas, que el cansancio le jugaba malas pasadas. Lucía, mientras tanto, perfeccionaba su actuación. Frente a don Aurelio era la trabajadora ejemplar, servicial, atenta,
siempre con la palabra justa en el momento preciso. Pero cuando el patrón no estaba, sus ojos seguían a Elena con una frialdad que helaba el aire. Una mentira repetida muchas veces empieza a sonar como verdad, y aquella mentira, que Elena se aprovechaba de su posición, que manipulaba al patrón, que se creía más de lo que era, comenzaba a ganar peso en las sombras, como una piedra que rueda cuesta abajo, lenta al principio, pero imposible de detener cuando toma velocidad. Elena no lo sabía todavía, pero su vida estaba a punto de derrumbarse, y el primer golpe vendría de donde menos lo esperaba. Los problemas empezaron sin hacer ruido. Primero fue un ternero enfermo. Elena lo encontró una mañana temblando en el rincón del corral, con los ojos vidriosos y la respiración difícil. Lo había revisado la noche anterior y estaba perfectamente bien. Hizo todo lo que sabía hacer. Lo abrigó, lo hidrató, llamó al veterinario del pueblo, pero el animal murió antes del mediodía. Don Aurelio no dijo nada. Solo la miró con una expresión que ella no había visto antes. Días después, apareció un saco de semillas en el lugar equivocado. Semillas caras, importadas, que el patrón había encargado especialmente para la próxima temporada. Estaban húmedas, arruinadas, como si alguien las hubiera dejado a la intemperie. Todos los ojos se volvieron hacia Elena, porque ella era quien organizaba el almacén. «Yo no las puse ahí», dijo con la voz firme, pero el corazón temblando. Nadie la acusó directamente, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Lucía observaba todo desde la distancia, con esa media sonrisa que solo ella conocía. Había aprendido que no hacía falta mentir abiertamente para destruir a alguien. Bastaba con mover las piezas correctas y dejar que las sospechas hicieran el resto. Pequeños desastres que sumados pintaban el retrato de alguien descuidado, o peor, de alguien que saboteaba. Elena trabajaba el doble intentando compensar. Revisaba todo 3 veces, dormía menos, comía apenas. Pero por más que se esforzaba, siempre había algo nuevo que salía mal. Era como luchar contra un enemigo invisible que conocía todos sus movimientos. Don Aurelio comenzó a cambiar. Ya no la buscaba para consultar. Ya no caminaba hasta el establo por las tardes. Cuando se cruzaban, la saludaba con una frialdad que cortaba más que el viento de invierno. Elena quería explicarse, defender su nombre. ¿Pero qué podía decir? No tenía pruebas de nada. Solo tenía su palabra, y su palabra ya no valía lo que antes. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes del establo, Elena se sentó en su rincón de siempre y miró sus manos. Las mismas manos que habían cuidado esa hacienda durante años. Las mismas que habían salvado animales, sembrado campos, reparado lo que otros rompían. Ahora temblaban. ¿Qué hice mal?, preguntó al silencio. El silencio no respondió, pero en su corazón una grieta comenzaba a abrirse. La grieta de quien siente que el suelo donde pisaba toda su vida está a punto de desmoronarse, y esa grieta estaba a punto de convertirse en abismo. La llamaron antes de que amaneciera. Elena se despertó con el golpe seco de una mano contra la puerta del establo. Afuera, la noche aún era negra y el frío se colaba por cada rendija. Se levantó con el corazón acelerado, sabiendo que algo andaba mal. Nadie tocaba a esa hora para dar buenas noticias. Don Aurelio la esperaba en el umbral. Tenía el rostro cerrado, los labios apretados, la mirada de quien ya tomó una decisión y no piensa cambiarla. A su lado, Lucía permanecía en silencio, con los ojos bajos y una expresión que pretendía ser compasiva. «Ya no puedes seguir aquí», dijo el patrón. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Elena las escuchó sin entender, como si le hablaran en un idioma extranjero. «¿Qué?».
lo que escuchaste. Has causado demasiados problemas. La hacienda no puede seguir perdiendo por tus errores. Elena buscó las palabras para defenderse, pero se le atragantaron en la garganta. Quiso explicar que ella no había hecho nada, que alguien estaba saboteándola, que todo era una trampa. Pero la mirada de don Aurelio no dejaba espacio para explicaciones. Ya la había juzgado, ya la había condenado. «Puedes pasar esta noche aquí», añadió él dándose la vuelta. «Pero mañana quiero que te hayas ido». Y se alejó sin mirar atrás. Lucía se quedó un momento más, observando a Elena con esa sonrisa que ya no se molestaba en ocultar. «Lo siento», dijo, y sus palabras sonaron huecas como una campana rota. A veces las cosas simplemente no funcionan. Luego también se fue, dejando a Elena sola en la oscuridad. El establo nunca había parecido tan grande ni tan vacío. Elena caminó entre los animales que dormían, tocando sus lomos tibios como quien se despide de viejos amigos. Las vacas mugieron suavemente. Los caballos movieron las orejas al sentirla pasar. Era como si supieran que algo estaba terminando. Se sentó en su rincón, el mismo donde había dormido desde niña, y miró a su alrededor. Cada viga, cada piedra, cada olor de ese lugar estaba grabado en su memoria. Había llegado sin nada y ahora se iría igual. Todo lo que había construido, la confianza, el respeto, el sentido de pertenencia, se había derrumbado en un instante. No lloró. Las lágrimas se habían agotado hace mucho, en otra vida que ya no recordaba. Solo se quedó mirando la oscuridad, con esa calma extraña de quien toca fondo y descubre que ya no hay más abajo a donde caer. Afuera, el cielo comenzaba a tronar. Una tormenta se acercaba, como si el universo quisiera acompañar su derrumbe. Elena cerró los ojos y susurró algo que no era exactamente una oración, pero tampoco era solo palabras. «Si todavía me ves, Señor, dame una señal de que esto tiene sentido». La lluvia comenzó a caer, y en medio del estruendo, un sonido diferente llegó hasta sus oídos, un sonido que cambiaría todo. La tormenta golpeaba el techo del establo con una furia que Elena no había visto en años. El agua se filtraba por las grietas, formando charcos en el suelo de tierra. Los animales se movían inquietos en sus corrales, nerviosos por los truenos que sacudían la noche. Elena permanecía acurrucada en su rincón, con la manta húmeda sobre los hombros, mirando la oscuridad sin ver nada. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿Cómo empezar de nuevo cuando todo lo que conocía estaba aquí, entre estas paredes que mañana ya no serían su hogar? No oraba con palabras bonitas. Nunca había aprendido a hacerlo. Solo hablaba con el cielo como se habla con un padre distante al que ya no se espera encontrar. «No pido que me devuelvas lo que perdí», susurró. «Solo pido entender por qué». El viento aulló en respuesta, pero fue otro sonido el que la sacó de su letargo. Un balido, débil, casi ahogado por la lluvia, pero inconfundible. Elena se levantó de golpe. Conocía ese sonido. Era una oveja en problemas. Tomó la linterna que colgaba de un clavo y salió al aguacero sin pensarlo dos veces. El agua le golpeaba el rostro. El barro se le pegaba a los pies, pero siguió avanzando hacia el corral del fondo, donde guardaban a las ovejas preñadas. La encontró en el rincón más oscuro, echada sobre la paja mojada, temblando. Estaba de parto, pero algo había salido mal. El cordero no podía nacer, estaba atravesado, y la madre ya no tenía fuerzas para seguir intentando. «Tranquila, tranquila», murmuró Elena, arrodillándose en el barro. «Estoy aquí». Lo que siguió fueron horas que parecieron días. Elena trabajó con las manos entumecidas por el frío, guiando al cordero milímetro a milímetro, hablándole a la oveja para que no se rindiera. La tormenta rugía afuera, pero dentro de ese pequeño círculo de luz
Solo existían ella y aquellas dos vidas que pendían de un hilo. Cuando el cordero finalmente nació, no se movió. Elena lo tomó entre sus manos, sintiendo su cuerpecito frío e inmóvil. Lo frotó con la manta, le sopló en el hocico, lo sacudió con una desesperación que no sabía que tenía. No podía perder esto también, no esta noche, no después de todo. «Vamos, pequeño», susurró con la voz quebrada, «no te rindas». Y entonces, como si la vida decidiera responder a su súplica, el cordero tosió. Un espasmo pequeño, seguido de un balido tan débil que apenas se escuchó. Pero estaba vivo. Elena lo apretó contra su pecho, temblando ahora ella también, pero no de frío. El cordero era completamente blanco, sin una sola mancha, algo raro en esa raza que solía tener motas oscuras. La luz de la linterna lo hacía brillar como si fuera de otro mundo. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. La lluvia se volvió suave, casi una caricia, y Elena, con el cordero recién nacido temblando entre sus brazos, entendió algo que no podía explicar con palabras. Dios no responde con palabras, responde con vida. Aquella noche, en medio de su peor momento, el cielo le había dado una señal. No le devolvió lo que había perdido. Le recordó que todavía tenía algo que ofrecer. El amanecer llegó limpio, como si la tormenta hubiera lavado el mundo. El cielo tenía ese azul profundo que solo aparece después de las tempestades, y el aire olía a tierra renovada. Elena se levantó con el cuerpo adolorido, pero el espíritu extrañamente liviano. Había pasado la noche en el corral, velando al cordero y a su madre, asegurándose de que ambos sobrevivieran. Ahora tocaba partir. Recogió sus pocas pertenencias, una manta raída, un cambio de ropa, un rosario que había encontrado años atrás entre la paja y que guardaba sin saber por qué. Todo cabía en un morral pequeño que apenas pesaba. 20 años en ese lugar, y esto era todo lo que tenía para mostrar. Se despidió de los animales en silencio. Pasó la mano por el lomo de la yegua vieja que tantas veces había sido su consuelo. Miró por última vez el establo donde había crecido, donde había soñado, donde había aprendido que el amor también puede existir sin palabras. Cuando cruzó el portón de la hacienda, escuchó un sonido detrás de ella. Era el cordero blanco. Había escapado del corral y la seguía, tambaleándose sobre sus patas nuevas, pero decidido a no quedarse atrás. Elena se detuvo. Lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. «No puedes venir conmigo, pequeño. Este ya no es mi lugar». Pero el cordero no entendía de fronteras ni de expulsiones. Solo sabía que aquellas manos lo habían traído al mundo y esas manos eran su hogar. Baló suavemente, mirándola con ojos que parecían contener toda la inocencia del universo. Elena suspiró. Miró hacia la hacienda, donde nadie había salido a despedirla. Luego miró al cordero, tan frágil y tan terco al mismo tiempo. «Está bien», dijo al fin. «Parece que ninguno de los dos pertenece aquí». Lo cargó en brazos y echó a andar por el camino de tierra que bajaba hacia el pueblo. No sabía a dónde iba ni qué encontraría. Solo sabía que no podía quedarse quieta. El movimiento era lo único que la separaba del abismo. El pueblo la recibió con las mismas miradas de siempre, algunas curiosas, otras indiferentes, unas pocas hostiles. Elena caminó por la calle principal sin detenerse, buscando algo que ni ella misma podía nombrar. Fue una viuda llamada Doña Carmen quien la encontró. Era una mujer pequeña, de manos arrugadas y ojos que habían visto demasiado para juzgar a nadie. Vivía en una casita al borde del pueblo, con un huerto descuidado y un par de gallinas flacas. Cuando vio a Elena sentada en la plaza, con el cordero dormido en su regazo y la mirada perdida, se acercó sin preguntas. «¿Tienes hambre, hija?».
Elena levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. No quiero molestar. No pregunto si quieres molestar. Pregunto si tienes hambre. Había algo en el tono de la viuda que no admitía negativas. Elena asintió despacio, y doña Carmen sonrió con esa calidez que solo tienen quienes han sufrido lo suficiente para reconocer el dolor ajeno. Ven, en mi casa hay poco, pero lo poco se comparte. Esa noche, Elena durmió bajo un techo que no era el suyo, pero que se sentía más hogar que cualquier lugar en mucho tiempo. Y el Cordero Blanco dormía a sus pies, como guardián de una promesa que apenas comenzaba a revelarse. Las semanas pasaron como agua entre los dedos. Elena se quedó con doña Carmen, ayudándola con el huerto y las gallinas, ganándose el techo con trabajo honesto. Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a verla de otra manera. Ya no era la huérfana de la hacienda, ni la muchacha expulsada por causar problemas. Era simplemente Elena, la joven que arreglaba cercas, que curaba animales enfermos, que aparecía cuando alguien necesitaba un par de manos extra. Su reputación creció sin que ella lo buscara. Los vecinos empezaron a llamarla cuando sus vacas no querían parir, cuando los caballos se ponían nerviosos, cuando había que organizar un establo que se había vuelto caos. Elena llegaba, trabajaba en silencio y se iba sin pedir más de lo justo. El mismo patrón de siempre, pero ahora en terreno nuevo. El Cordero Blanco creció a su lado, volviéndose su sombra fiel. La gente del pueblo se acostumbró a verlos juntos. Elena caminando por los senderos y el Cordero siguiéndola como un perro leal. Algunos decían que era un animal extraño, demasiado inteligente, demasiado apegado. Otros simplemente lo aceptaban como parte del paisaje. Mientras tanto, en la hacienda de don Aurelio, las cosas tomaban otro rumbo. Lucía había ocupado el lugar de Elena sin disimulo. Ahora era ella quien aconsejaba al patrón, quien organizaba los corrales, quien daba órdenes a los trabajadores. Pero algo no funcionaba. Los animales comenzaron a enfermar. Primero uno, luego otro, luego varios al mismo tiempo. Las vacas dejaron de dar leche con la abundancia de antes. Los caballos se volvieron ariscos, difíciles de manejar. Las ovejas huían de Lucía como si sintieran algo en ella que las asustaba. El desorden creció como maleza. Las herramientas aparecían oxidadas, los corrales sucios, los campos descuidados. Lucía culpaba a los trabajadores, que a su vez murmuraban entre ellos sobre la verdadera culpable. Pero nadie se atrevía a decir nada frente al patrón. Don Aurelio veía el deterioro sin entenderlo. La misma hacienda que había prosperado durante años ahora se marchitaba como una planta sin agua. Los números no cuadraban, los gastos crecían, las ganancias menguaban. Por las noches se quedaba mirando el fuego, preguntándose qué había salido mal. Los rumores llegaban al pueblo como viento que trae semillas de tormenta. La gente hablaba de la diferencia entre antes y después. Comparaban el orden que había cuando Elena cuidaba la hacienda con el caos que reinaba ahora. Las mismas voces que habían murmurado contra ella comenzaban a cambiar de tono. Dicen que desde que echaron a la muchacha, todo se vino abajo, comentaba el herrero a quien quisiera escuchar. La nueva no tiene mano para los animales, añadía la panadera. Se nota en cómo la miran. Elena escuchaba estos comentarios sin buscarlos. No sentía satisfacción ni venganza, solo una tristeza callada por un lugar que había amado y que ahora sufría sin que ella pudiera hacer nada. Una tarde, mientras trabajaba en un establo vecino, vio pasar a don Aurelio por el camino. El hombre había envejecido 10 años en unos meses. Tenía los hombros caídos y la mirada de quien carga un peso que no puede soltar. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Elena. Él desvió la vista y siguió su camino. Pero algo en ese gesto le dijo a Elena que la cuenta aún no estaba cerrada.
El tiempo tiene su propia forma de hacer justicia y siempre revela lo que las sombras intentaron ocultar. Llegó cuando menos lo esperaba. Era una mañana de primavera, con el campo florecido y el aire lleno de ese olor dulce que promete nuevos comienzos. Elena trabajaba en el huerto de doña Carmen, arrancando las malas hierbas que amenazaban los tomates, cuando escuchó pasos en el sendero. Levantó la vista y vio a don Aurelio parado frente a la cerca, con el sombrero en las manos y una expresión que no le había visto jamás: humildad. —¿Puedo hablar contigo? —preguntó, y su voz sonó ronca, como si las palabras le costaran. Elena se incorporó despacio, limpiándose las manos en el delantal. El cordero blanco, que ya era casi una oveja adulta, se acercó a su lado como si quisiera protegerla. —Hable. Don Aurelio tragó saliva. Por un momento pareció que iba a darse la vuelta y marcharse, como si enfrentar a aquella joven que había expulsado fuera más difícil que cualquier tormenta que hubiera cruzado en su vida. —Me equivoqué —dijo al fin—. Me equivoqué contigo, Elena, y vengo a pedirte perdón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que el peso de la confesión cayera completo antes de decir nada. —¿Qué cambió? —preguntó sin rencor, solo con curiosidad genuina. Don Aurelio bajó la mirada. —Todo. La hacienda está destruida. Los animales no responden a nadie. Descubrí que Lucía me mintió desde el principio, que ella causó los problemas que te achaqué a ti. La eché hace una semana, pero el daño ya está hecho. Hizo una pausa como si lo que venía le doliera más que todo lo anterior. Quiero que vuelvas. Te necesito. La hacienda te necesita. Elena lo miró largamente. Vio al hombre que la había recogido cuando era niña. Vio al patrón que la había valorado y luego abandonado. Vio a un ser humano roto, pidiendo una segunda oportunidad que no merecía, pero que su corazón necesitaba dar. Y sin embargo, algo dentro de ella sabía que no podía volver. —Don Aurelio —dijo con voz suave pero firme—, le perdono. De verdad lo hago. Lo que pasó me dolió más de lo que puedo explicar, pero el rencor es una carga que no quiero llevar. Él levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. Pero no voy a volver. La esperanza se apagó, reemplazada por confusión. ¿Por qué? Puedo darte lo que quieras, un mejor lugar, un mejor pago, lo que pidas. Elena sonrió, y en esa sonrisa había algo que don Aurelio no reconoció. Paz, porque ya no lo necesito. Lo que me quitó me obligó a encontrar algo que nunca habría buscado. Aquí, en este pueblo, tengo un lugar. Ayudo a quien puedo, vivo con lo justo, y por primera vez en mi vida sé quién soy sin depender de nadie. Miró al cordero que permanecía a su lado, blanco y sereno. Esa noche, cuando todo se derrumbó, Dios me dio una señal. No me devolvió lo que perdí. Me mostró que podía ser más de lo que ese lugar me permitía ser. Dios no restaura llevándote hacia atrás, te mueve hacia adelante. Don Aurelio se quedó en silencio un largo momento. Luego asintió despacio, como quien acepta una verdad que duele, pero libera. Entonces te deseo lo mejor, Elena, y gracias por perdonar a un viejo tonto que no supo ver lo que tenía delante. Se puso el sombrero y echó a andar por el sendero, con los hombros un poco menos caídos que cuando llegó. Elena lo vio alejarse sin tristeza ni alegría, solo con la certeza de que algunas puertas se cierran para que otras puedan abrirse. Esta historia no gira en torno de una pérdida. Habla de un descubrimiento. Elena pasó años creyendo que su valor dependía de un lugar, de una función, de una mirada que la validara. Creció pensando que era lo que aquel espacio le permitía ser. Nada más. Hasta que todo se vino abajo.
Lo que parecía una expulsión terminó siendo una revelación. Al quedarse sin techo, sin nombre y sin protección, descubrió algo que siempre había estado ahí. Podía sostenerse por sí misma. Su identidad no vivía en la hacienda, ni en la confianza de otros, ni en un permiso que podía ser retirado. Vivía en sus manos, en su forma de cuidar y en su manera de amar sin hacer ruido. Dios no le devolvió lo que perdió. Le mostró que nunca lo había necesitado para ser quien era. El establo fue una etapa, no un destino, y el despojo no fue castigo, sino dirección. Y el Cordero Blanco, nacido en la noche más oscura, quedó como testimonio de esa verdad. Incluso cuando todo se rompe, la vida sigue abriéndose paso. No siempre con respuestas ni explicaciones, a veces solo con una señal suficiente para seguir caminando. Dios no expulsa, reubica. Si hoy te duele una pérdida que no entiendes, deja esta frase en los comentarios. Hoy decido confiar, incluso sin entender. Confiar no es saber hacia dónde vas, es avanzar aun cuando la luz todavía no aparece. Comparte esta historia con quien haya sido apartado injustamente de su lugar. Tal vez necesite recordar que algunas puertas se cierran no para dejarnos fuera, sino para llevarnos, por fin, a donde sí pertenecemos. Suscríbete para más historias donde el dolor no es el final, sino el punto exacto donde comienza el propósito.